Bueno, el tema de la noticracia es muy interesante porque es una forma amena de analizar el fenómeno de las noticias falsas y de la farándula criolla politiquera. En este capítulo hay varios temas que son interesantes para pensar nuestra idiosincrasia y también el tema de los niveles de pensamiento crítico. Por ejemplo, el tema del café, que es algo muy importante en la historia económica colombiana. Por algo nos llaman los cafeteros. Pero si ustedes miran la historia de nuestra economía, se van a dar cuenta que en el siglo XIX teníamos una economía minera y fue por la época de Rafael Núñez cuando empezó a darse una primera bonanza cafetera y paradójicamente en la época en donde se quintuplica la violencia después del magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán, allí es cuando se empieza a dar el tema de la gran bonanza cafetera. Es decir, la Andy sacó una frase en esa época que era: la economía va bien, pero el país va mal. Porque se triplicó, se quintuplicó luego la violencia y la exportación de café se duplicó. Y de cierta manera es paradójico que sea Londres el que determine el precio del café y que el precio del café dependa del dólar y que muchas veces el café que consumimos aquí realmente no es el que producimos, sino que es el que nos mandan de afuera también. Y esto también tiene que ver con lo que les hablaba ahorita del tema del imperialismo, que el imperialismo no solamente se nota con los grandes bancos, las grandes corporaciones, con el tema de los sicarios económicos. Precisamente a partir del próximo viernes vamos a hablar de unas escuelas que de cierta manera han sido revolucionarias. Ahorita les había mencionado la escuela de Richard Dawkins, que es de las escuelas más dominantes de pensamiento crítico en los últimos años, décadas. Y también hay una escuela económica que se basa en un libro llamado Los sicarios económicos, porque abre una perspectiva de análisis que podemos llamar aquí decolonial, que significa que gran parte de las decisiones que se toman en Colombia realmente se toman es afuera. Y por eso volvemos al tema de ser un patio trasero o de tener presidentes que son títeres. Y en esa medida, las élites que han gobernado en casi toda la historia colombiana son élites que obedecen a las grandes multinacionales, a los grandes bancos, a las grandes corporaciones. Y este tema de los sicarios económicos ha sido muy importante para que la gente tenga otra visión de la historia. Y son teorías muy rechazadas por el status quo, por el ethos dominante. Y por ejemplo, en el caso de la escuela de Richard Dawkins ha sido muy importante para el tema de la cultura. Que ustedes saben que la Iglesia Católica ha sido gran responsable de las guerras civiles y el conflicto armado. Y es algo que también se ha ocultado en la historia dominante. Y hay un tema
que vamos a trabajar con la escuela cognitiva, que es el neuromarketing electoral. Y precisamente ahí quiero conectar con el otro tema del video, que son los sombreros. O sea, estos sombreros, más que un lujo o que una forma de vestir, se convierten también en una forma de poder. Y vean ustedes que políticos de diferentes ideologías utilizan el sombrero, como se puede apreciar en la vida cotidiana. Pero quiero hacer una reflexión sobre todo cuando muestran el discurso que nunca muere en Colombia, el discurso de la violencia. Esa señora María Fernanda Cabal, que también la muestran en este video, viene de unas familias muy poderosas del Valle del Cauca. Esta señora tuvo negocios con el cartel de Cali, por ejemplo. Pues algo que Caracol, RCN, la revista Semana no te van a mostrar. O sea que la señora empezó a cultivar su riqueza económica haciendo negocios con el cartel de Cali. Algo que claramente es cuestionable. Y luego se casa con un terrateniente que luego termina manejando Fedegan y que tuvo vínculos con grupos paramilitares. Entonces ahí está la otra mezcla de Cabal. Entonces no es raro que esta señora justifique el genocidio al pueblo palestino, o que esta señora tenga como propuesta para su gobierno que casi todo el pueblo colombiano ande armado. Si de por sí la gente es tan intolerante en Colombia, miren las cifras de personas a las que les quitan la vida en actos de intolerancia. Entonces, imagínense donde cada persona tuviera un revólver, o por lo menos de cada colombiano o de dos colombianos uno tuviera un arma. Sería mucho más caliente todo. Hay gente que coge un arma y se agranda. Y yo tengo una posición muy personal sobre el tema de las armas. No hay nada más cobarde que agredir a otra persona con un arma. Yo no justifico irme a los golpes con otra persona. Yo prefiero el debate, prefiero la dialéctica, prefiero hasta el insulto a irme a los golpes con otra persona. Pero al menos al irme a los golpes con otra persona es uno contra uno, a no ser de que sea un ataque pandillero, que tampoco me gusta. Si es uno contra uno, se supone que hay cierta igualdad de condiciones, salvo que la otra persona sea un boxeador o que practique lucha libre. Pues con un golpe lo mata a uno. Un golpe bien dado, y hasta ahí llegó el profesor de pensamiento crítico, que un boxeador lo mató de un golpe. Entonces hay que ver que si yo veo que el otro me va a matar de un golpe, yo saco un revólver y lo acribillo. O si no lo quiero matar, le meto un tiro en el pie y lo someto de esa manera. Entonces cuando yo utilizo un arma, yo lo veo como un símbolo de debilidad. Porque si de por sí uno irse a los golpes con otra persona ya es un tema que me parece débil, pero esta señora María Fernanda Cabal tiene seguidores que en el fondo son seguidores de su jefe Álvaro Uribe, que les gusta la sangre, les gusta la limpieza social que llaman. O sea, ellos creen que los mamertos que ellos llaman, o los que votan por Petro, o los capuchos, o los que hacen parte de juventudes comunistas, ellos creen que esas personas son plagas para eliminar. Es muy diferente cuando un seguidor de Petro o un antiuribista dice: vamos a educar a esos uribistas que son muy brutos. O sea, una cosa es decirles brutos, lo cual daría para un debate de qué tan brutos son.
una cosa es yo querer educar al otro y de cierta manera ser arrogante, porque la arrogancia es algo muy común en nuestra vida cotidiana, y decir, no, es que yo sé más, o eso es un tapado y hay que educarlo, o eso es un bruto que no entiende de ninguna manera. Una cosa es tratar de bruto a la otra persona, lo cual implica cierto grado de arrogancia o de orgullo, y una muy diferente es decir que al otro hay que quitarle la vida o hay que eliminarlo como una plaga. La clase pasada estudiamos un personaje muy risible, un abogánster, es un abogado especialista en defender mafiosos que se llama Abelardo de la Espriella. Ustedes se preguntarán, bueno, ese tipo qué pitos toca, si ese tipo ni siquiera es candidato a la presidencia. Pero es un tipo que tiene sus seguidores. Y en estos días el tipo, cuando hubo el fraude con el tema de la consulta popular, el tipo publicó en su red social de X un mensaje muy incendiario, como que Petro no nos va a molestar más y que si nos toca dar la vida por evitar la dictadura de Petro, damos la vida. Bueno, eso me pareció muy guerrillero. Eso es lo que decían los guerrilleros del M-19, de las FARC, del ELN, el EPL. Pues pucha, vamos a enfrentarnos a la dictadura del Frente Nacional. Vamos a enfrentarnos a la dictadura de Uribe. Y si nos toca dar la vida por esta causa, la damos. Es paradójico que estos voceros de la extrema derecha estén actuando como guerrilleros, que es lo que tanto detestan y que es la plaga que ellos quieren eliminar precisamente. Como el montón de políticos que empezaron a hablar de Pepe Mujica apenas se murió, o sea, sabiendo que él es de un camino más izquierdista, sí. Esos de la derecha, pues mandando mensajes como de admiración. Pero yo pienso que es como más buscando el populismo para conseguir más seguidores. Claro, y de cierta manera, un guerrillero es alguien que está por fuera de la ley. O sea, si un guerrillero mata a un campesino, a uno le da rabia. Pues a mí no me gusta que un guerrillero vaya a matar a un campesino. O que un paramilitar mate a un campesino. No me gusta. Porque yo soy un hombre de paz. No de paz, como decían ahí. No, yo soy un hombre de paz. Al campesino me lo dejan quieto. Al civil me lo dejan quieto. Pero si un guerrillero se enciende a bala con un paramilitar y se matan entre sí, o sea, uno sí le da pesar por la familia. Pero uno dice, pues murió en su ley. Murió en su ley porque él dice que daba la vida. Dio la vida. Por ejemplo, el cura Camilo Torres, que se fue para la guerrilla porque vio que las buenas no se podía en este país, y en el primer combate lo mataron. El tipo no estaba para irse a la guerrilla, el tipo estaba para seguir haciendo política desde su parte religiosa, desde su teología de liberación. Pero ¿cómo lo vende, por ejemplo, el uribismo? Que no, que el cura guerrillero, que el cura que mataron por ser terrorista. Pero ese cura no alcanzó a ser terrorista, en tanto que terror es meterle miedo a las demás personas. O sea, el concepto de terrorista es bastante polémico. Para mí un terrorista es aquel que comete crímenes de lesa humanidad, no que comete delitos políticos. Esa señora dice que EPA Colombia quebró 3 vidrios y está en la cárcel. Y Álvaro Uribe lleva 50 años de mafioso y está libre. Y en la audiencia hace lo que le da la gana. Los testigos que lleva hacen politiquería en el mismo juicio. Quieren callar la juez. Tiene varios testigos chulos. Tiene un cartel de 160 testigos falsos. O sea, Uribe está libre. Y EPA Colombia, que también tiene platica, consiguió platica a raíz de sus ridículos. EPA Colombia quebró 3 vidrios y está en la cárcel. Entonces uno dice, pero ¿por qué EPA Colombia está en la cárcel y Uribe está libre? Pero es porque Uribe tiene un poder. Y es un poder que no es económico solamente. Obviamente Uribe tiene más plata, pero no es tanto que tiene más plata para comprar testigos o para comprar jueces, sino que Uribe tiene millones de seguidores
tuvo 6 fiscalías de bolsillo. Díganme ustedes, ¿qué presidente tuvo 6 fiscalías de bolsillo? Ninguno. 6. Luis Camilo Osorio Saza, Mari Guarán, Mendoza Diago, Vivian Morales, Néstor Humberto Martínez y Barbosa. De 8 fiscalías, o sea, las últimas 8 fiscalías, 6 fueron uribistas. Y cuando estaba Montealegre y Perdomo, Uribe era congresista, entonces la fiscalía no lo podía investigar, tenía fuero, lo investigaba en la Corte Suprema de Justicia. Y en este momento, Uribe ya no tiene fuero. Es la primera vez que hay una fiscalía que no es uribista, así tenga algunos fiscales uribistas, es una fiscalía que no la puso Uribe, que no es uribista, y Uribe no tiene fuero, y Uribe está al borde de ser condenado. En octubre perfectamente podría ser un presidiario. O sea, tuvo que llegar Petro y poner una fiscalía distinta para que Uribe pague todo lo que ha hecho. Si Rodolfo Hernández, que ahí también lo mostraron, que estaba hablando mal de Gaviria y después se unió a Gaviria, a César Gaviria, si Rodolfo Hernández queda presidente, probablemente ¿qué fiscalía tendríamos? A lo mejor Uribe estaría ya precluido. A lo mejor estarían pidiendo la 4ª preclusión. O sea, Uribe ni siquiera estaría en juicio. Y ya en octubre, pum, muere todo. Y Uribe queda impune. O sea, a lo mejor Uribe queda impune. O sea, obviamente lo que yo digo es especulativo. Porque, como les dije ahora, en la historia los razonamientos contrafactuales no son válidos. Son solo como ejercicio literario. Pero todos también tenemos la posibilidad de jugar un poco con el ámbito especulativo. Por eso les decía ahorita, las teorías conspirativas nacen de especulaciones, pero en medio de todo pueden llegar a ser verdaderas en algún momento. O sea, lo que es falso hoy puede ser verdadero mañana, o viceversa. Pero los hechos sí son contundentes. O sea, Rodolfo hubiera sido un presidente que moría en el poder y hubiese muerto impune. O sea, a Rodolfo lo condenan porque no logra ganarse el fuero de presidente. Porque Rodolfo como presidente puede comprar la comisión de acusaciones de la Cámara y muere impune. Lo que quería Rodolfo no era plata, porque el Cuchito ya tenía mucha plata. O sea, ¿qué quería Rodolfo? Morir impune y que sus nietos, sus bisnietos dijeran, mi abuelo no murió condenado. Eso es lo que quieren los nietos de Uribe y los hijos de Uribe, que su abuelo, su padre muere impune. Que no lo condenen nunca, porque un mafioso es muy diferente a un narcotraficante neto. El narcotraficante es un empresario criminal que mata a sus enemigos que se le meten en el negocio. El narco nada más mata el que se le meta en el negocio. En cambio el mafioso es un narco también, como el caso de Uribe. Uribe es un narco, pero es un narco que lo que más le importa a un mafioso es la reputación. Por eso la peor humillación para este señor es estar en juicio. Por eso los que somos detractores del señor estamos gozando. O sea, lo padecimos 20 años, lo insultamos 20 años, pero en ese momento lo hemos sentado ahí y nos da risa. Y cuando van esos testigos falsos a defenderlo nos da mucha más risa. Y cuando la fiscal los vuelve ropa de trabajo nos da mucha risa. Cuando la juez lo regaña cuando la juez lo calla nos da mucha risa. Es porque muchos creímos que Uribe nunca iba a llegar ahí. Si ustedes me preguntan, hace 6 años cuando ganó Duque, yo les hubiera dicho, no, Uribe nunca va a llegar ahí. Obviamente no tengo cómo demostrarlo en este momento, pero yo les puedo garantizar que muchos habíamos perdido la fe en la justicia. Esta fiscalía es muy mala también, muy inepta, muy lenta, y también tiene miedo a los gringos. Esta fiscalía no es la gran cosa, pero hemos tenido fiscalías tan mafiosas y tan malas que esta fiscalía se ve hasta buena. O sea, ¿no les parece increíble cómo han sido de horribles? Que esta fiscalía es un asco y aún así se ve buena comparándola con las anteriores. Y la de Montealegre y Perdomo se ve buena comparada también con las anteriores. Entonces, tener al tipo más poderoso de Colombia, porque hay que reconocerlo, que este tipo es el más poderoso de Colombia. Tiene más poder que Gustavo Petro, tiene más guardaespaldas que Gustavo Petro, tiene más dinero que Gustavo Petro, tiene más testigos que Gustavo Petro, más propiedades.
tiene más respaldo de Estados Unidos que Gustavo Petro. O sea, el presidente es Petro y Petro tiene su poder también. Pero en Colombia no hay una persona más poderosa que este señor. Es más, me atrevo a decir algo más arriesgado, que ahí sí puedo caer en una falacia. Pero en Latinoamérica no existe un mafioso más poderoso que este señor, en este momento, de los vivos. De pronto esos dictadores del Cono Sur, o de pronto un dictador como Stroessner, de pronto un dictador como Somoza, en su momento fueron así de mafiosos. Videla en Argentina, Pinochet en Chile, fueron mafiosos muy poderosos. Pero hacía muchos años que no teníamos un mafioso tan poderoso como Uribe. Recuerden lo que yo les conté del piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, que nos dijo, el narcotraficante más rico de Guatemala no es un guatemalteco, es un colombiano, Álvaro Uribe. O sea, un tipo es el narcotraficante más rico de otro país. Es un tipo muy poderoso. Y es amigo de Marco Rubio. Y Marco Rubio es la mano derecha de Donald Trump. Entonces, tener un tipo de esto sentado aquí, donde una juez que nadie conocía lo calla, donde una fiscal que nadie conocía lo trapea y lo calla también, en donde sus víctimas le dicen el acusado y al tipo le da rabia. Al tipo le da rabia cuando le dicen el acusado, porque el tipo está acostumbrado a tener una secta que le dice presidente todavía. O sea, el tipo dejó de ser presidente hace 15 años y ustedes ven ese juicio que entre otras cosas es muy aburridor, pero como yo soy tan maldadoso, los pongo a ver eso para que se aburran bastante y no vuelvan a coger estas materias tan aburridoras. Lo hago intencionalmente, les pongo ese juicio bien aburridor que es, en donde van puros paracos y puros narcotraficantes y puros delincuentes de cuello blanco a defenderlo. A mí me da risa eso, a ustedes puede que no, y es respetable porque al fin y al cabo es como Noticracia. Noticracia tiene humor, pero eso no significa que todos tengamos que reírnos con eso. Algunos dirán, no, que descachados. A mí no me da risa eso. Antes del charlas, por ejemplo, del viernes pasado salió un clip de TikTok, donde, pues, no sé si le preguntaron a Pablo Uribe que de dónde salía la riqueza, y él dijo que él compró una vaquita, sí. que la engordaba y la señora vendía, juez, una un vaquita, caballito, una vaquita flaquita. Pues no es que sea tan aburrido, pues de lo largo sí se hace tedioso, pero sí es interesante. Ah, claro, si usted saca los apartes en shorts, sí puede ser más divertido. Por ejemplo, cuando Uribe dijo que el hermano de él, Santiago Uribe Vélez, un tipo que también hizo parte del cartel de Medellín, amigo de los Ochoa, dueño de haciendas, dueño de caballos de paso fino, de helicópteros, cuando dijo es que no, es que mi hermano Santiago es un hombre de recursos muy moderados. O sea, no quiso decir que su hermano era un hombre pobre. Yo sé, un tipo que fundó grupos paramilitares, que tiene más de 500 chulos encima y que compró un juez. O sea, el hermano logró lo que él quiere lograr. O sea, comprar un... O sea, yo creo que están bregando a comprar esta juez. Porque si la compran, lo absuelven. El juez que tenía Santiago Uribe Vélez estaba tan comprado que ¿cuánto se demoró para dar una sentencia absolutoria por duda razonable? Se demoró 3 años y 9 meses para dar una sentencia. Obviamente pues no se iba a demorar 5 o 15 días, porque ese expediente también tiene mucha prueba, no tanta como este. Pero lo más normal es que un juez se demore 2, 3 meses para dar un veredicto. Eso sí, trabajando muy duro, porque esa gente que trabaja en derecho o la gente que trabaja en el Poder Judicial trabaja muy duro. Esa gente a veces no tiene ni vida familiar, porque todo el tiempo se la pasan en audiencias de 10 horas. Casi ni comen bien y ni duermen bien. Y se acostumbran a trabajar duro. Pero el expediente de Álvaro Uribe es mucho más complejo y más completo que el de su hermano. Ustedes se leen el radicado del magistrado oponente César Augusto Reyes, son 1554 páginas. Pero si ustedes se leen 52 páginas por día, en un mes se leen ese expediente. Y un juez no se va a poner a escuchar ese montón de paracos otra vez. O sea, yo no creo que Sandra Liliana Heredia se ponga a escuchar ese montón de mitómanos otra vez. Ella tiene sus grabaciones y toma nota. Pero todos saben lo mismo. Granados, el abogado defensor de Uribe, la señora fiscal Marlene Orjuela, la juez 44 Sandra Liliana Heredia, todos tienen el mismo pastel.
que vulgarmente el pastel es como los apuntes del examen. El pastel de ese juicio es el radicado de César Augusto Reyes Medina, que son 1554 páginas. Si usted quiere entender ese juicio, sin necesidad de mamarse esas audiencias y los testigos falsos, es sino que le hace texto y ya. Entonces, esa juez, si no está comprada, de una va a leer eso. Le dice al marido, bueno, no sé si tenga marido, le dice, bueno, mi amor, hoy no vamos a hacer el amor, vamos a leer el radicado, vamos a leer 52 páginas del radicado de Uribe. Ya está, empiezan a leer. Además que la juez es feminista, otra cosa que no hemos analizado aquí, porque ella es una juez especializada en delitos sexuales contra mujeres con enfoque de género. Y Uribe es muy machista. Y los abogánster y los testigos falsos y los paracos y los narcos que lleva Uribe son puros machistas. Son tipos burdos que no saben hablar muchas veces. Y otros que son puros culebreros, hablan pura mierda. Y los tienen que callar porque qué hijo de madre es para hablar mierda. Como alias Caliche, Fosforito, Caliche, que hijo de pucha verborrea. Esos son, hablan y hablan y hablan y los callan y siguen hablando. Entonces, una juez que es feminista y que fue perseguida al ser recusada, ella tiene los elementos para decir, yo a este tipo lo quiero condenar, porque sé que es culpable, porque me persiguió, porque me recusó, y falta ver si no la ha tratado de amenazar o de sobornar. Que ese tipo no tiene problemas en sobornar a una juez. Si a un paramilitar como a Carlos Enrique Vélez alias Víctor le ofrecieron 200 millones por un pinche testimonio, ¿cuántos millones le podrían ofrecer a esta juez por absolverlo por duda razonable? Como absolvieron a su hermanito Santiago Uribe Vélez, un tipo con 500 chulos encima, y lo absolvieron. Que no, que es que faltan pruebas. El mismo juez desapareció 4 pruebas y mataron todos los testigos. Entonces dice acá este señor Uribe Vélez, no, es que por el caso de mi hermano, de los 12 apóstoles, no hay un solo condenado. Pues ¿cómo va a haber condenados si a todos los mataron, no? Y el único que no mataron fue al viejito el sacerdote que murió impune, que la iglesia lo protegió. Y el otro está exiliado, o sea, no lo mataron, pero lo tienen exiliado, que es el capitán que fue el que destapó la olla podrida de los 12 apóstoles. O sea, mire, el Cucho no dice mentiras cuando dice, es que no hay ningún condenado por los 12 apóstoles. Es que si a todos los quebraron, ¿qué condenado va a haber? Y el otro viejo murió impune, un sacerdote paramilitar, el padre Palacio. Eran 37 y todos están muertos ya. El único vivo, solo hay 2 vivos, Santiago Uribe y este policía que los delató. De resto todos están muertos. En el caso de Eudaldo Díaz, han matado 21 testigos. Díganme ustedes, ¿cuándo Caracol, RCN, la revista Semana, Blue Radio, la FM, el periódico El Colombiano, cuándo muestran eso? En un caso donde Salvatore Mancuso lo dijo en mayo de 2023 en la JEP. Salvatore Mancuso dijo, Uribe le quitó la seguridad para que nosotros lo matáramos. O sea, ¿ustedes se imaginan de un paraco o un guerrillero diga eso de Petro? ¿Ustedes se imaginan el escándalo mediático que hay? Puede que a Petro también lo dejen impune, porque Petro también tiene su poder, tiene su fuero, tiene sus seguidores. Pero, o sea, yo que voté por Petro, que un paraco, un guerrillo, vaya a decir a una audiencia de la JEP, no, es que Petro le quitó la seguridad a ese alcalde para que nosotros lo matáramos. Y que hayan matado 21 testigos solo por el caso de ese alcalde. 21 testigos. Mira el escándalo que hicieron con el coronel Dávila, que aquí lo vimos en la noticia falsa de semana. Y eso que al coronel Dávila lo amenazó fue la fiscalía de Barbosa. Y se lo sacaron a Petro, que era Petro el que había mandado a matar al coronel Dávila. Imagínense donde estos medios fueran tan duros con Uribe como son con Petro. Eso es delicadísimo. Por eso digo yo que el paramilitar
ex jefe del bloque cacique de Pipintá, Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, resumió ese juicio en una frase y lo dijo en la misma cara de Jaime Lombana: la condena para Uribe es la paz de Colombia. Y yo la cambio por otra: la condena para Uribe Vélez es el inicio de la reforma a la justicia en Colombia. Si condenaron al mafioso más poderoso de Latinoamérica y uno de los más poderosos del mundo, a cualquier colombiano que la cague, la justicia la va a condenar, sin importar que sea alcalde, senador, congresista. Esa es la justicia. Que a la tipa que quebró 3 vidrios le caiga la ley, pero al mafioso que tiene 50 testigos asesinados y que lleva 50 años delinquiendo también lo coja la ley. Entonces dice, eso sí es justicia. La tipa que quebró 3 vidrios lo pagó, listo. ¿Ustedes creen que EPA Colombia merezca ser liberada? Eso ya es un debate. Unos dirán que sí, otros que no. Y otros dirán que pague. O sea, que pague por daños y que la suelten. Que es hasta madre cabeza de hogar, listo. Pero un tipo que le hizo campaña a Guillermo Lón Valencia cuando era adolescente, en los 60s. O sea, estamos hablando del presidente más sanguinario del Frente Nacional, Guillermo, el abuelo de Paloma Valencia. Guillermo Lón Valencia, o sea, este tipo le gusta la sangre desde que estaba niño. O sea, mucha gente creyó que era Pablo Escobar el que lo había dañado, o la familia Ochoa. No, al tipo le gusta la sangre. O sea, el tipo le hizo campaña a un sanguinario del Frente Nacional. En estos días lo dijo en plena audiencia, que no, que cuando yo estaba adolescente, yo le conseguí boticos al senador, al conservador Guillermo León Valencia. Solo faltó que dijera al abuelo de mi Paloma Valencia. El tipo desde que, a ver, a este señor lo eligieron en el 62. O sea, el tipo desde los 10 años le hizo campaña a un sanguinario. O sea, al tipo le gusta la sangre. Y otra cosa muy curiosa, a buena parte, no a todos, pero a buena parte de sus seguidores les gusta la violencia. Desde la violencia verbal hasta la amenaza, hasta la tortura, la desaparición forzada, el descuartizamiento. O sea, les gusta la violencia. Y quiero tocar un tema que ese sí me parece muy delicado. Y volviendo al tema del leguleyo que estudiamos la vez pasada. Y con esto quiero terminar. Cuando Abelardo de las Priella dice en la revista Semana, en el año 2008, Salvatore Mancuso Gómez dio una lucha que debimos dar todos los colombianos, todos los cordobeses. Es como yo venir aquí a este salón a decirles, Pablo Emilio Escobar Gaviria dio una lucha que debemos dar todos los paisas. ¿Ustedes qué opinarían de mí como un narcoprofesor? O sea, que yo venga aquí a defender un narco como Pablo Escobar. Y Pablo Escobar era muy malo y cometía crímenes de lesa humanidad. Pero a Pablo Escobar nunca lo condenaron. Pablo Escobar nunca estuvo en un juicio. Imagínense el miedo que le tenían a Pablo Escobar, que ni siquiera tenía una acusación en su contra formal. O sea, el tipo nunca fue a la cárcel porque se entregó, pero a Pablo Escobar nunca lo condenaron por esos delitos. Si aplicamos la leguleyada, Pablo Escobar no sería narcotraficante porque nunca fue condenado por narcotráfico. Y cuando se entregó voluntariamente y construyó una cárcel que era un hotel 5 estrellas para torturar enemigos. Entonces, si yo vengo aquí a defender a Pablo Escobar, ustedes van a pensar muchas cosas, como a este man le gusta la sangre, a este man le gusta el terrorismo, a este man le gusta el narcotráfico, a este man le gusta hacer justicia con mano propia. Abelardo de las Priella justifica a Mancuso y luego le da vergüenza reconocer que él es amigo de Mancuso desde la infancia y manda una carta firmada por Mancuso en donde supuestamente Mancuso dice que se conocieron en el proceso de justicia y paz en la mesa de negociación de 2004.
O sea, cuando el tipo ya era abogado graduado, o sea, el tipo no era un adolescente. El tipo, ¿cómo niega a Mancuso en una carta firmada por Mancuso? Y Mancuso luego dice en la entrevista de Daniel Coronel que se conocieron desde pequeños, desde que estaba muy joven y estaba niño Abelardo, y después se enoja con Ariel Ávila al punto de querer lincharlo porque le recuerda que había justificado el accionar de Salvatore Mancuso diciendo que todos debimos dar esa lucha paramilitar. O sea, que todos los cordobeses debieron volverse paramilitares como Mancuso y narcotraficantes. ¿Cuántos delitos cometió Mancuso? Mancuso cometió miles de delitos, tiene miles de víctimas. ¿Y saben qué es lo más vergonzoso? Que los gobiernos uribistas se robaron 400 bienes que entregó Mancuso para las víctimas. O sea, resultaron peores que Mancuso. O sea, lo aplaudieron en el Congreso para político. Y Mancuso entregó 400 bienes a Justicia y Paz. Y esos bienes, en vez de entregárselos a las víctimas de Mancuso y de las Autodefensas Unidas de Colombia, se los entregaron a ellos mismos. Y Mario, el primo parapolítico de Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar, otro mafioso, que también ha vivido de la teta del Estado, resultó con un apartamento de Don Berna. O sea, un apartamento que era para las víctimas de Don Berna, para las víctimas de la Operación Orión, para las víctimas de los paramilitares. O sea, ¿por qué Mario resultó con un apartamento de Don Berna? El primo segundo, primo del narcotraficante Alberto Uribe Sierra y primo segundo de Álvaro Uribe Vélez, y testigo falso en este juicio. ¿Y por qué resultó con el subsidio de agroingreso robo seguro? Que era un subsidio para campesinos pobres. Entonces, ahí es donde uno dice, el uribismo es una secta muy bien montada, porque usted le saca pruebas y argumentos y pruebas y ellos siguen defendiendo a Uribe. Ellos dicen, no, es que usted es un mamerto resentido, usted le tiene envidia al doctor Uribe, el doctor Uribe nunca ha sido condenado, el doctor Uribe fue el que salvó a este país de las guerrillas que usted defiende, usted de las FARC, a usted le está pagando el mamerto cacorro de Petro para que ataque al doctor Uribe. O sea, ellos siempre van a defender a Uribe y está bien que lo defiendan, porque al fin y al cabo, pues, cada quien defiende lo que le da la gana, así como hay gente que defiende a Pablo Escobar, o hay gente que defiende el cartel de Cali, o hay gente que se enriquece de cuenta del cartel de Cali y después sale y dice que hace la salvadora del país, como María Fernanda Cabal, y a decir que porte legal de armas para todo mundo, y a decir que ella va a reintegrar a todos los militares que están involucrados en los mal llamados falsos positivos. O sea, ¿qué gobierno nos esperaría con María Fernanda Cabal? Y con eso quiero terminar. Solo piensen en esto. Que regrese al ejército el sanguinario del oriente antioqueño y de toda Antioquia, el sanguinario Mario Montoya Uribe. Que regrese el sanguinario Publio Hernán Mejía Gutiérrez. O sea, tipos que tienen cifras altísimas de ejecuciones extrajudiciales. El sanguinario de Mario Uribe, nada más en Antioquia, tiene como 130 casos. Y el otro, Publio Hernán Mejía, tiene 72 casos. O sea, son asesinos en serie, esos militares. Y Cabal dice que ella va a retornar a los militares que han acusado falsamente de falsos positivos, porque ella dice que son inocentes. O sea, qué desquiciada tiene que estar Cabal para devolver al Estado colombiano a los militares que más mataron civiles. Les pusieron las botas al revés. Los presentaron como subversivos caídos en combate, con tiros en la espalda. O qué desquiciado tiene que estar uno para burlarse del dolor de unas madres que perdieron a sus hijos hace 20 o 15 años y que les hicieron un homenaje simbólico con unas botas, por el tema de las botas al revés, y llega este Miguel Polo Polo y les bota las botas a la basura. O sea, les bota las botas a la basura. Eso era como redundante, pero no es redundante. Votar y votar, botas. Y después llega el otro alcalde, el perdedor de la presidencia, Federico Gutiérrez,
y con el concejal uribista Gurre Rodríguez borran los murales de las víctimas, que porque es propaganda de Petro. Como si ser anti-uribista fuera lo mismo que ser seguidor de Petro. Esas madres puede que ni sean seguidoras de Petro. Simplemente quieren justicia para sus hijos. O como el periodista Néstor Morales dice que las mismas madres fueron las que dejaron tirados a sus hijos en la escombrera. O sea, que no fueron los paracos, alias el Gomelo, o el sanguinario Mario Montoya Uribe y sus esbirros, sino que las mismas madres de la Comuna 13, las cuchas que tienen razón, fueron las que... Néstor Morales dijo eso, que ellas mismas fueron allá y tiraron a sus hijos. O sea, ¿cómo se burla este señor Néstor Morales de Blue Radio de unas madres que llevan más de 20 años buscando el cuerpo de sus hijos, el cadáver de sus hijos? Esa es la prensa uribista. Y aquí les parece todo normal. Les parece normal que Miguel Polo Polo les bote las boticas. Les parece normal que Federico Igurre les borren los murales. O que un concejal que le estamos pagando con impuestos aquí en Medellín vaya a Manizales a borrar murales de víctimas de Manizales. Y que Néstor, que le llaman Néstor Inmorales, que Néstor Inmorales diga que sus mismas madres enterraron a sus hijos y ahora se hacen las víctimas y dicen que los busquen. Y eso está grabado. Eso no es una injuria, eso está grabado. Los videos de Polo Polo están grabados. Que Polo Polo sigue en el Congreso hundiendo reformas. O sea, si este país fuera serio, y con eso sí quiero terminar, si este país fuera serio, el mismo día que Polo Polo votó a la basura las botas de esas víctimas, ese mismo día le hubiesen quitado la curul, lo hubiesen sancionado disciplinariamente y lo hubiesen metido en la cárcel, lo hubieran arrestado por irrespeto, por profanación, ese mismo día. Pero el tipo sigue en el Congreso como si nada, el Polo Polo. La Corte Suprema de Justicia lentísima para sancionar a Miguel Polo Polo. El Congreso también debió sancionarlo, calladitos. Por eso es que la gente se rebota, porque a la gente le da rabia que esta gente siga. Ciro Ramírez robó el erario, lo metieron a la cárcel y lo soltaron para votar en contra de la consulta popular. Un tipo que hace 2 semanas estaba en la picota con los demás presidiarios, anteayer fue un HP que fue a votar en contra de la reforma y con ese voto ganaron. Con el descuido de Marta Peralta y el voto de Ciro, con esos 2 votos ganaron. Ahí está. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué podríamos concluir? O sea, que no es que le tengamos odio a Uribe, porque yo pienso algo, o sea, si realmente le tuviéramos odio a Uribe, estaríamos buscando la forma de matarlo. O sea, yo pienso que cuando uno odia a alguien, uno no busca que lo condenen. Si uno busca que lo condenen, es porque uno está tratando de sanar con la condena. Si las madres de Soacha, las madres de la Comuna 13, las víctimas de las chuzadas del DAS, las víctimas de la parapolítica, las víctimas de esos testigos falsos, o sea, si esta gente quisiera justicia con mano propia y odiara a Uribe, tratarían de matarlo. O se harían matar con tal de matarlo, como hacen los fundamentalistas islamistas a veces. Pero estas madres buscan justicia y ya dicen que es que odian a Uribe o que le tienen envidia a Uribe. No, yo pienso que no es odio. El odio es una cosa extrema. Yo pienso que es indignación, como decía el maestro Antanas Mocus, es indignación. O sea, porque es que da indignación que esta gente, que tanto daño le ha hecho al pueblo, se vendan ahora como los salvadores. Como dicen que el gobierno de Petro es muy malo, porque claramente pues ellos van a sacar puras noticias que no le convengan al gobierno. Entonces ellos dicen que ellos son los salvadores y que ellos van a salvar el mal gobierno de Petro en el 2026. O sea, y hay gente que les cree, que es lo más interesante. Bueno, entonces vayan, firmen aquí. Ahí el nombrecito y vamos a sacar la calificación.